quisiera sacar una joya especial y bien conocida del libro de los Salmos. Este salmo se lee en los cultos fúnebres, se lee en ceremonias. Todo creo que lo tenemos memorizado y lo hemos dicho desde la niñez, en la escuela dominical. Y voy a compartir con ustedes algunas cosas, algunos tesoros del Salmo 23 que pueden ayudar para exhortación, edificación y consuelo. Vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. El autor de este Salmo, David, fue pastor de segunda generación, quizás más, porque él cuidaba las ovejas de su padre. Y sabemos que la familia eran pastores cuando Isaí recibió a Samuel profeta, cuando iba a ungir a uno de sus hijos por rey de Israel. El único que estaba trabajando, cuidando a las ovejas, era David. Entonces, este trabajo de pastor, de cuidar ovejas, es un trabajo muy íntimo, es un trabajo que tiene su ciencia. Y David se coloca ahora no como oveja, sino como pastor, y nos describe en el Salmo 23 una jornada anual que hacía el pastor con su rebaño. Y muchas de las frases que están grabadas en nuestro corazón tienen un significado muy profundo, espiritualmente hablando. Y voy a tratar de terminar el Salmo. Si no lo termino, pues me invito yo mismo otra vez a otro culto y les termino el Salmo. Ya me invité de nuevo. Muy bien, estimados hermanos. David tal vez estaba recostado por allí en una noche llena de estrellas, cuando comienza a pensar que así como él cuida a las ovejas de su padre, así como él las pastorea con integridad de corazón, dice el Salmo 78, comienza a pensar como oveja y se coloca ya no como pastor, sino como oveja. Y dice, Jehová es mi pastor. Jehová, el dueño del universo, el que se sienta sobre el círculo de la tierra y considera a los hombres como langostas, el que extiende los cielos como cortinas y saca al sol de su tálamo como con un hilo. El omnisciente, omnipresente y omnipotente, Dios creador, Dios indivisible, invisible, inconcebible, incomprensible, inexplicable. El Dios que Él es mi pastor. Y lo bonito es que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a estos tesoros de este salmo. Y nosotros también podemos decir en medio de la pandemia, en medio de las pruebas y luchas, que Jehová es el que me nutre, me cuida, me protege, está muy al pendiente de mí, aunque yo no lo vea ni lo sienta. Jehová es mi pastor. Sí, hermano, aunque usted en este momento no tenga trabajo, se han escaseado sus recursos o tiene alguna enfermedad o alguien en su familia está pasando por problemas serios. Nosotros los pentecostales creemos tanto en Dios y le alabamos en cualquier situación, y eso es bueno. Pero Dios nunca nos pide negar nuestra humanidad y sentir el dolor y enfrentar la realidad. Y no importa si en este momento usted no tiene que comer, si usted está pasando por pruebas difíciles, Jehová es mi pastor.
y porque Él es mi pastor, nada me faltará. Las ovejas y el rebaño están en la hacienda. En esa primera parte del Salmo están en el corral, y porque están en el corral se sienten seguras. David como que interpreta el sentir de las ovejas, como él las pastoreaba. Él comienza a interpretar. En lugares de delicados pastos me hará, una Biblia dice yacer, otra Biblia dice descansar. Creo que la palabra yacer tiene poquito más peso, si no teológico, un peso de procesos. Porque al sacarlas del corral, David las lleva precisamente a pastos delicados para que se alimenten, para que coman de la hierba, del pasto, porque les queda una jornada todavía. Son pastos delicados. Hermanos, una cosa que aprecio de los pentecostales, de nosotros los apostólicos, es el amor que le tenemos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Aunque debo decir que he visto que algunos pentecostales nos inclinamos al extremo del Espíritu y queremos que todo sea gozo. Y en ocasiones como que puede descuidar a alguien la riqueza de los pastos delicados. Pero yo he visto que en las iglesias alrededor del mundo hay un aprecio profundo por la palabra de Dios, por la vitamina, por el alimento que recibimos. Cuando David llevaba sus ovejas a los pastos delicados, el pastor tenía que tener mucho cuidado porque la ovejita no come si siente tensión en el aire, si percibe peligro, no puede comer, no puede digerir y se enferma y no se desarrollan las ovejitas. Entonces el pastor tenía que llevarla a pastos delicados, donde hay mucha paz, donde pueden comer sin tener ninguna distracción o peligro. Una ovejita no puede alimentarse si siente tensión con otra ovejita. No puede alimentarse bien si siente que hay peligro, si va a cambiar el clima. Son fáciles de atemorizarse. Y es interesante que la ovejita es uno de los animales más torpes, más indefensos. No tiene garras, ni colmillo, ni agilidad para saltar de la piedra y cruzar el arroyo. La ovejita es torpe y nosotros somos ovejas de su prado. Y por eso no es al inteligente, no es al sabio. Es aquel que sabe humillarse delante de Dios y confesar: mi única defensa, mi único recurso, lo único que tengo yo, no es mi educación ni mi conocimiento, eso es bueno, no son mis riquezas, no son ni mis dones ni mis habilidades. La única defensa que yo tengo es el pastor. Es todo. No, yo no me puedo defender. Yo no sé cómo, no tengo esa capacidad, hablando ya en términos espirituales. Pastor Samuel, Pastor, nada me falta. En lugares de delicados también. pastos me hará yacer. Y allí las ovejas entonces comen en paz, digieren, se sientan debajo de los árboles o se paran allí pacíficamente mientras que el pastor vigila que se alimenten las ovejas. Haciendo algunas aplicaciones para nosotros, los miembros de las iglesias, hermanos, los domingos, los días de culto, los días de estudio, debemos venir con un corazón abierto. Predique quien predique, abra la Biblia quien la abra, porque es palabra de Dios, es lo que nos nutre, es para nosotros. Y así entonces las ovejitas comen y luego
junto a aguas de reposo me pastoreará. No solo me llevará o me conducirá, me pastoreará, está al pendiente. La ovejita no puede beber si el arroyo va turbulento, si el río lleva mucha fuerza. El pastor tiene que buscar aguas de reposo porque se marea la ovejita, se confunde con el gorgorear de las aguas sobre las rocas, el ruido, el movimiento. Hermanos, y ustedes saben que el agua en la Biblia muchas veces es simbólico del Espíritu Santo, pero es un espíritu pacífico, es un espíritu de reposo. Y en este día de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanto caos que está sucediendo globalmente, si alguien tiene paz en medio de la tormenta, en medio de la turbulenta, es la iglesia del Señor, porque Él me lleva a donde hay paz. Y nosotros como cristianos les animo a que tengamos ambas, a que seamos ambidiestros. A que tengamos el poder y la manifestación del Espíritu Santo, que tengamos la inspiración del poder de Dios, pero también beber de las aguas de reposo. También saber estar tranquilos delante de Dios, especialmente durante las pruebas y las luchas. Allá en la madrugada, cuando el problema te despierta. ¿Cuál problema? Pues el problema que tu hija ya no le quiere servir a Dios, que tu esposo no se está portando como debe portarse, que el muchacho esté en la droga, que el otro tiene cita con el abogado y tal vez le den años de prisión, que la enfermedad llegó, tantas esas cosas que nos suceden. Yo sé que ustedes han despertado en la madrugada también. Y allí, en medio de la tormenta, el Señor nos lleva a la tranquilidad, a beber de su espíritu. No sé si usted en algún momento ha estado a esa hora que lo despiertan los problemas, pero usted toma su Biblia, lee, y ahí se siente en la presencia del Señor. No hay un director de alabanza animándonos, no hay coro, no hay instrumentos, no hay nadie, solo las aguas de reposo. El Señor nunca nos lleva a las aguas verdes, los charcos venenosos, para lamer aguas sucias, aguas muertas. Nos lleva siempre a esas aguas tranquilas y allí descansamos en Dios y nos fortalecemos en Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sienten la tranquilidad, sienten usted paz. Y yo le estoy predicando a alguien que sabe poner sonrisas en medio de la tormenta. Y es bueno ser optimista. Pero estoy escarbando un poquito más profundo, porque hay gente que está pasando dolor, está pasando por pruebas, y que en ocasiones nos han enseñado que no debemos nosotros decir que estamos llorando, que tenemos pruebas, que hay luchas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si Dios está con nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Llega el tiempo cuando el pasto se acaba. Las ovejas se comieron el pasto y ya no hay pasto. Y el pastor entonces tiene que emprender una jornada a los altiplanos. Tiene que sacar a las ovejas. Y estos, hermanos, son los procesos de Dios.
Sí, en el tabernáculo estamos seguros, sí, en el corral estamos seguros, pero las ovejas necesitan hacer ese viaje por senda de justicia, guiaráme por senda de justicia. Sale entonces y la tiene que guiar porque van a salir del corral y esas sendas son las sendas de Dios y lo hace por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque son ovejas de Él. Y Él tiene que mostrar su cuidado, que se va a reflejar en cómo se ven y cómo están sus ovejas. Y nosotros, hermanos, vamos por esta senda que ojo de vitre no vio. Vamos por estas sendas, dijo el David mismo, mozo fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, Dios nos va a alimentar y vamos por esas sendas de justicia. Vamos caminando por ese sendero, ese senda de amor, esa senda de paz. Y nos va a llevar y las ovejas lo siguen y lo siguen. Y es por su nombre, Él nos va a cuidar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Guiaráme por senda de justicia. Confortará mi alma. La Biblia en inglés usa una palabra más cercana a lo que está sucediendo aquí. En inglés dice restaurará mi alma. En español dice confortará mi alma. ¿Qué mensaje nos está dando David con esto? Confortará mi alma. Cuando se usa esto en velorios, pues pensamos que va a confortar a los dolidos, pero realmente hay una enseñanza mucho más profunda. Cuando las ovejitas terminaban de comer, en ocasiones se alejaban un poco del pastor, jugando, entreteniéndose, y el pastor las dejaba. Miren, dejen decirle algo, hermano. Tenga más cuidado cuando todas las cosas van bien. Cuando hay recursos, cuando hay comida, cuando hay salud, gloria a Dios. Y debemos disfrutar las temporadas de bendición y de tranquilidad que Dios nos da. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y hay temporadas donde todo va bien. Dios a mí personalmente siempre me ha bendecido con casas. No tengo muchas casas, tengo una a la vez. Pero nunca he vivido en una casa donde yo debería vivir. No pudiera vivir ahí. Hasta el día de hoy, yo no debo vivir donde vivo, pero esto en 42 años de casado, desde que me casé a los 3 meses, el Señor nos concedió una casa y luego nos mudamos y otra, y siempre le digo por testimonio, el Señor yo he vivido en barrios que no debo vivir allí, y aún todavía. Y recuerdo que vivíamos en una casa inmensa, casi era una mansión de 3 pisos. Y de esas temporadas donde todo va bien, llegábamos a la casa con mis 3 hijos y yo sentía un temor. Y antes de entrar a la casa, antes de abrir la puerta con la llave, les decía, hijos, esta casa es de Dios, esta bendición es de Dios. En estos momentos todo está bien, pero no tiene que ser así siempre. Podemos pasar por otras temporadas. Y antes de entrar, y no todos los días, pero seguido les decía, demos gracias a Dios, humillemos nuestro corazón, que no se suba ningún orgullo, ninguna altivez, nada de eso. Porque hay más cuidado, debemos tener más cuidado cuando todo va bien. Cuando todo va mal, pues estamos más cerca de Dios, lo necesitamos, estamos clamando a Él, lo necesitamos para el pan cotidiano. Y en ocasiones nosotros, hermanos, cuando todo va bien, nos alejamos un poquito de Dios. La mentalidad humana y nuestra humanidad tiende como a olvidarse. Y lo que pasaba con las ovejitas de David es que se alejaban un poco del pastor. Y una de ellas por ella se recostaba
en un hueco que estaba en la ladera de la montaña. Allí se acostaba, pero la gordura se le reacomodaba y cuando menos pensaba, cuando trataba de levantarse, se encontraba con las patitas para arriba, o sea, boca arriba. Y esa es la oveja que está en necesidad de ser restaurada o consolada. No puede moverse. Hay varios peligros. El león, el oso, la bestia la puede atacar si quedó muy lejos del pastor. También se le reacomodan los gases de su cuerpecito y se puede comenzar a intoxicar y muere. Y lo único que puede hacer esa ovejita que está en esa situación, otras se acercan mucho a un arbusto, a una rama por allí y se enreda la lana y al tratar de zafarse, pues pusieron mucha presión y se encuentran que se rodaron y quedan patas para arriba. Y lo único que puede hacer la oveja en ese momento es clamar al pastor. Es clamar con todas sus fuerzas porque no puede hacer ninguna cosa. Y el pastor conoce la voz de ansiedad y desesperación de su oveja, como usted lo conoce con sus hijos. Cuando su hijo, su hija le llama, su niño, su adolescente, usted sabe cuando lo está buscando, usted sabe cuando lo llama con más urgencia y usted sabe cuando su hijo o su hija está dando un grito desesperado. Recuerdo varias veces, pero una está muy impresionada en mi mente. Mi niña tendría como 9 o 10 años. A las 2, 3 de la madrugada escucho unos gritos de desesperación y angustia. Salto de la cama. Siempre duermo allí con mi esposa a un lado y un palo en el otro lado. Y que agarro el palo y me voy corriendo. ¿Quién se atreve a tocar a mi hija? ¿Quién se atreve a invadir mi espacio? ¿Quién se atreve? Yo voy con ese palo, pastor y todo, y yo iba a hacer lo que iba a hacer en el nombre de Jesucristo. Era que le estaban dando unos calambres muy, muy fuertes y la despertó el dolor. Pero yo conocí el clamor de angustia de ella. Y yo quiero decirle algo a usted, hermano. Si usted en estos momentos se encuentra con boca arriba, si usted se encuentra con las patitas hacia arriba, si usted se encuentra en esa situación, o yo sé que sus hermanos no saben, yo sé que ponemos una cara que todo está bien, pero yo estoy hablando a corazones humanos, estoy hablando a corazones y creo que todos nosotros, si nos dieran el micrófono, pudiéramos contar una historia de un momento, un día, una ocasión, una temporada en nuestra vida, cuando hemos estado allí solo buscando y esperando la misericordia de Dios. Y cuando el pastor escuchaba esos gritos, dejaba lo que estaba haciendo, dejaba las 99, iba y pronto la volvía y ponía sus pies sobre la roca, como escribiría David. También le soba el estómago, le saca los gases y otra vez se le acerca a él, porque si no, esa ovejita iba a morir. Y si usted en esta tarde, mire, el hermano Torres me invitó, yo debo estar en otro lugar en estos momentos, tal vez usted también, pero aquí estamos. Y he predicado tantos años que yo sé que Dios organiza las cosas. Yo sé que Dios sabía quién iba a estar aquí y Dios sabía qué iba a predicar yo y nos juntó por su providencia divina, porque hay alguien en estos momentos, yo no sé en qué país, yo no sé dónde está usted, pero que se siente en esa situación y yo le digo, clame a Él con esa voz desesperada, clame a Él con todo su corazón. Yo sé que los pastores que me están escuchando se han pasado horas en los altares, en los salones de oración, en su ropero allá, clamando a Dios. Si tú no me ayudas,
si tú no me sacas de esto, yo no sé qué voy a hacer, Señor. Y el Señor siempre, siempre viene cuando clamamos y nos levanta y pone nuestros pies sobre la roca y nos sigue pastoreando. Confortará mi alma, restaurará mi alma, guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Llega el tiempo donde el pastor ha buscado pastos nuevos, pero ahora en el altiplano, en los lugares altos. Acá se tiene que reemplazar el pasto, tiene que volver a crecer. Hermanos, Dios no nos trata como el otro pastor que teníamos, el enemigo, el diablo. Él no le importaba de nosotros, él viene a destruir, a herir, a matar, a dividir. Pero el pastor que tenemos ahora es bueno y él se preocupa por nosotros. Pero entre los lugares bajos y los lugares altos había valles donde se unían las montañas y eran unos valles muy agudos, eran unos valles muy peligrosos, eran unos valles donde se daban chubascos. Está bien el clima, el solecito, y de un momento al otro se llena el espacio, se llena el cielo de nubes negras, oscuras, y caen los chubascos y se forman arroyos peligrosos. Pero es necesario pasar por allí. David sabía, lo hacía cada año con el rebaño de Isaí, su padre. Aunque ande en valle, y esa palabra ande nos indica qué tipo de valle. El valle por donde estás cruzando, hermano, no es un valle para quedarte, no es un valle para morirte, no es un valle para que allí termine todo. Aunque ande, y tienes que andar, tienes que andar, tienes que andar porque es peligroso ese valle. Se oscurece inmediatamente, comienzan a llegar las tormentas, los relámpagos, todo eso, y las ovejitas les da mucho miedo, y en ocasiones ese lugar se llena de neblina, donde no pueden ni ver al pastor, no se ve, y con el ruido de los truenos y de la lluvia, ni tampoco se oye. ¿Nunca has pasado una temporada así, donde ni lo ves, ni lo oyes, y a veces ni lo sientes, pero Él siempre está allí? Aunque ande en valle, no es de muerte, es sombra, sombra. No temeré mal alguno, porque aunque ni lo vea, aunque ni lo sienta, tú estarás conmigo. Nadie más puede decir eso sino las ovejas de su prado. Nosotros pasas por un valle, son temporales los valles. Después de la tormenta viene la calma. Hay algo que nos espera al otro lado de ese valle, hermano. Y usted sabe que los cristianos también sufrimos, también lloramos, también perdemos, también nos pasan cosas, también se muere el niño. Nunca me olvido yo cuando la primera vez que le dio cáncer a mi esposa y tuvimos un culto de oración, y en ese culto había 3 hermanas que tenían el mismo cáncer que ella. Y pasaron las 3. Y oramos por las 3. Las ungí con aceite a las 3. Y Dios sanó a la que estaba al lado derecho de mi esposa. Y Dios sanó a la que estaba a mano izquierda de mi esposa. Fueron al médico y no tenía nada, no hay necesidad de quimioterapia, no hay necesidad de tratamiento, no tienes nada. Pero a nosotros el Señor nos hizo pasar por el valle de sombra de muerte. Y
Creemos que Dios no nos ama, que nos ha abandonado, y no es así. Él está con nosotros siempre. Y yo sé que ahí donde usted está lo puede sentir. Lo puede sentir. Reciba ese consuelo de Dios en este momento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado era parte de la herramienta del pastor. La vara se formaba del tronco de los árboles y cada pastor tomaba su tiempo para encontrar ese tronco, ese leño, esa rama, y de allí esculpía una vara. Era un palo corto con como una bola en una punta y tenía donde la tomaba, donde la agarraba, la formaba para que quedara perfectamente en su mano. El pastor nunca soltaba esa vara. El pastor dormía con la vara. Era protección. Y David sabía que él en ocasiones tenía que utilizar la vara. Se utilizaba cuando regresaban al corral, ya después, y como dice Ezequiel, tenía que pasar a las ovejas bajo la vara. Era para inspeccionar a la oveja. Era para quitarle las enfermedades, para ver qué le estaba pasando, y movía la lana para inspeccionarla. La vara es la palabra de Dios, hermanos, que nos limpia, que nos inspecciona, pero también que nos amonesta, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos reprende. Cuando la ovejita se acercaba mucho al barranco, a las plantas venenosas, cuando la ovejita se acercaba mucho donde estaba la boca de las cuevas, donde estaban los osos y Eso quiere decir literalmente que todas las cosas. y no hacía caso, Eso quiere decir literalmente que todas las cosas. el pastor tenía que utilizar varias estrategias. Una de las estrategias era lanzar la vara. Ya si la ovejita va a comer eso venenoso, si va a acercarse mucho al barranco, le aventaba la vara, y eran expertos, eran ambidiestros a veces los pastores, y le pegaba en el lado, en la costilla, y la paralizaba. Y la ovejita decía: ¿por qué me golpeas? Eres mi pastor. Te estoy dando con la vara para salvarte tu vida. Y nosotros debemos apreciar, hermanos, cuando nuestros pastores nos predican la palabra de Dios no adulterada, cuando nos predican con amor, sí, con amor y con cuidado, pero la palabra que salva, la palabra que redarguye, la palabra que viene y nos hace confrontar las cosas en nosotros mismos. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las imaginaciones del corazón. Es la palabra de Dios, y en ocasiones Dios nos pone en el sentir predicar, enójese quien se enoje, váyase quien se vaya, se tiene que lanzar la vara para salvar la vida. Hay hermanos que no entienden con abrazos, no entienden con lágrimas, no entienden con consejos, necesitan un mensaje, no de un pastor enojado, no de un pastor molesto, no de un predicador arrogante. Necesitan la vara de Dios, porque esa vara viene y cura, hiere, pero también cura los corazones. Y nos vamos diciendo: gracias, Señor, que me hablaste de esa manera. Gracias. También usaban el cayado. Y el cayado tenía otro uso, y era un palo con una vuelta en la punta. Y era para guiar. Aquí no había el golpe de la vara, sino era para guiar, era para sacar a las ovejitas recién nacidas de entre las piedras. Y muchas veces se miran y se han visto fotos, pinturas de un pastor caminando, deteniendo su vara
su cayado, perdón, y la otra punta del cayado va aquí donde le pegó con la vara. Allí pone la punta, nada más como una conexión, sin decir nada, sin tener que expresar mucho. Esa vara es el espíritu que nos conecta con Dios, su presencia que siempre está con nosotros. El Salmo 23 no lo dice, pero el 51 sí lo dice. Cuando David peca y confiesa su pecado: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por puro en tu palabra y tenido por bueno en tus juicios. En pecado me concibió mi madre. Lávame, purifícame. Y luego dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recriarán los huesos que tú has abatido. ¿Qué quiere decir eso? No lo dice en el 23, pero en el 51, él sabía también esa manera de disciplinar a las ovejas. Cuando una ovejita ya era muy obstinada y ni la vara ni el cayado parece funcionar en ellos, y que le decía una y otra vez, y la ovejita hacía hábito de acercarse al peligro, de alejarse del pastor. Con dolor en su corazón, el pastor tomaba a esa ovejita y le tomaba una piernita y se la quebraba él mismo. Y luego pronto se la volvía a vendar. Y la ovejita quedaba incapacitada. Y como viendo hacia arriba, diciendo: ¿por qué me haces esto? Eres mi pastor. Me llevas por delicados pastos, junto a aguas de reposo, por sendas de justicia. ¿Por qué haces esto? Y es que si el pastor no le quiebra una piernita, esa oveja nunca va a entender. Esa es la ovejita que ustedes ven en las pinturas, que va sobre los hombros del pastor, porque no puede caminar, porque tiene una piernita quebrada. Y David, cuando peca, como que siente que Dios lo quebrantó con todo lo que le dijo Natán, que él iba a pagar 4 veces. Y expresa David: hazme oír gozo y alegría, porque estoy triste, mi pecado me tiene agobiado. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán, se volverán a creer, o sea, van a sanar los huesos que tú has abatido. Algo interesante sucedía mientras que sanaba esa piernita. El pastor tenía que cargarla aquí, la bajaba solo para comer y la volvía a subir, y él andaba con ella. Estaba cerca del corazón del pastor, oía su voz. El pastor ya no tiene que gritar ni alzar la voz para llamarle. Ella conocía hasta su respirar del pastor, los ritmos de su respiración. Y algo sucedía, que cuando sanaba esa piernita, esa patita, el pastor con mucha delicadeza la bajaba. Ahora puedes caminar. Esa oveja ya nunca se apartaba, se alejaba del pastor, porque durante el tiempo de su sanidad se había enamorado de su pastor. Conocía su voz, conocía su respiración, todo conocía de él. Y hay hermanos, y habemos hermanos, que Dios ha tenido que quebrantarnos. Y es en ese quebrantamiento que lo conocemos mejor. ¿Qué dijeron los discípulos cuando calmó la tormenta? ¿Quién es este?
Oye, espérate, discípulo, si tú lo conoces, te llamó, te pidió el barco prestado, Pedro, has andado con él, lo has visto hacer algunas cosas. ¿Cómo que quién es este? Es que es en la tormenta, hermano. Se conoce a Dios. En la tormenta se conoce a Él. Y es cuando vas sobre sus hombros de Él. Deja que el tiempo sane las cosas. Yo no sé si le estoy predicando a una esposa de pastor herida. No, voy a decir eso correctamente. Yo sé que le estoy predicando a una esposa de pastor herida, que parece que te han quebrado los huesos. Abrázate del cuello del pastor y no lo sueltes, porque este va a ser tu mejor proceso. Ese va a ser el terreno de intimidad. Este es un terreno más allá de la vara, más allá del cayado. Este es un terreno donde Dios te toma a ti. No tengo tiempo para contarles las varias veces que Dios me ha quebrado las piernitas. Y me voy rengueando al salón de oración, a llorar, a orar no para que Dios me dé un sermón, a llorar en su presencia porque me he enamorado de Él a través de esa prueba. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que tú has abatido. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esas dos frases muy interesantes también. Yo cuando era niño y pensaba que es cuando el pastor ungía con aceite a los hermanos, pero van llegando. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Y luego, aderezas mesa delante de mí, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Al llegar a los altiplanos, al llegar a las mesetas arriba, allí hay mucho pasto, pero allá arriba también hay mucha planta venenosa entre el pasto. Y el pastor tiene que hacer varias cosas, porque alrededor de ese terreno hay cuevas donde viven los leones, hay cuevas donde viven las bestias que quieren comer a las ovejitas, los lobos. El pastor entonces iba al centro de ese terreno y plantaba su cayado como diciendo, aquí estoy yo. Y caía sobre sus rodillas y a gatas limpiaba el terreno de lo venenoso y dejaba lo bueno. Y David sabía eso, que él muchas veces hizo eso, limpiaba hectáreas, sacando lo malo, asegurándose que quedaba el buen pasto, el pasto delicado, en presencia de mis angustiadores. Y de vez en cuando sacaba la melena un león de aquella cueva y sacaba el hocico aquel coyote, aquel lobo, pero el pastor los miraba con una mirada desafiante. No te arrimes aquí. Yo creo, en esos lugares altos, cuando David estaba preparando lugar para sus ovejas, cuando mató al león y mató al oso, que después le contó a Saúl. Fue en ese lugar. Ya hay niveles, hay escalas de madurez cristiana y de espiritualidad y de profundidad en Dios, donde el enemigo estará muy pendiente que no nos alimentemos de eso, pero el pastor prepara mesa, prepara meseta, prepara comida en presencia de mis angustiadores. Y allí, ya que limpiaba todo eso, traía sus ovejitas y con un ojo en las cuevas, él vigilando que ellas comieran, se alimentaran, porque ahora es otro tipo de alimento. Estimados hermanos, nosotros necesitamos ir siempre hacia la madurez. Ministros, pastores, hermanos, todos. Cuando yo era joven, empecé a trabajar en
en lo que nosotros llamamos la mesa directiva de la iglesia y ustedes, Sí, ¿qué estás en tocar? No, no. ustedes le llaman los consistorios o los concilios. Un abrazo. Yo tenía como 33 años y un obispo estaba en algunos problemas y el presidente me comisionó, ve, arregle ese problema, le así. Y yo jovencito fui y aquel era un hombre ya maduro, ya maduro. Y me dijo, ¿tú me vas a venir a corregirme a mí? Le dije, no, hermano, yo no vengo a corregir, yo vengo a nombre del presidente. Eso. No. Y me dijo, mira muchacho, me dijo, yo tengo 30 años de experiencia y tú vas empezando. Le dije, es cierto, hermano. Y me siguió diciendo hasta que dije, pues tengo que hacer mi trabajo. Y le dije, disculpe, hermano, pero usted no tiene 30 años de experiencia. ¿Cómo que no? Usted tiene un año repetido 30 veces. Por eso está en estos problemas. Hermanos, y me quedo admirado cómo hay cristianos, ministros y pastores que nunca suben a los lugares altos, se quedan en el valle, se quedan allá abajo. Este alimento es para darnos madurez espiritual, para no ser niños fluctuantes ni en doctrina, ni en políticas, ni en ninguna otra cosa. Me quedo admirado cómo los hombres se enamoran de títulos, de puestos. Cuando el título que todos tenemos es siervo inútil, y ni eso porque todavía no hago lo que Él me ha pedido hacer. Hay mucha inmadurez, muchos pleitos internos, mucha política. Hasta la manera de caminar nos cambia, hasta la manera de saludar nos cambia. Se nos olvida que somos ministros, siervos de Dios y siervos de la iglesia, como dechados de la grey, y no como ejerciendo señorío sobre eso, pero eso viene solamente en los lugares que Él prepara para nosotros. ¿Qué somos? Somos nada, y sin el pastor somos nada. La única defensa que yo tengo no es mi polémica, no es mi educación, no es mi administración, no es mi capacidad, es el pastor. Es el pastor. Les animo a comer de esos pastos. Y sí, allí sí hay más tensión, porque es en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Tú tienes que seguir alimentándote. A veces es el diablo y a veces es alguien que tú conoces, que te quiere bajar, que te quiere humillar, que te quiere desestimar tu trabajo. Si Dios te llamó para servir, tú sirve con todo tu corazón, sírvele a Él, no importa qué digan los demás. Guarda tu testimonio, pero sigue adelante. Y luego dice, mi copa está rebosando. La copa era una piedra grande donde caía el agua, donde se reservaba el agua, la misma naturaleza. Y después de alimentarse en los lugares altos, entonces iban y bebían del agua, de la abundancia del agua. Mi copa está rebosando. Y aquí es otra vez el agua donde entramos, hermanos, en terrenos de más abundancia, en terrenos espirituales. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, si es que Cristo mora en vosotros. Una profundidad, una abundancia, una copa donde está saliendo el agua, está derramándose. Mi copa es abundante. Después de terminar allí, ya comieron otra vez, ya se alimentaron y bebieron por una temporada. Es tiempo de regresar otra vez al corral, a la hacienda. Es tiempo de ir otra vez. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando regresan a las partes bajas, ya el pasto otra vez ha crecido,
Ya el pasto otra vez ha brotado y otra vez se termina la jornada para empezarse de nuevo una vez más. Y allí estas jornadas eran donde las ovejas se aprendían a tener intimidad con su pastor. El pastor tenía que dar cuenta. Y creo que es el libro de Amós, que dice, así como el pastor abre la boca del león y saca 2 puntas de oreja, una punta de oreja y 2 piernitas. ¿Qué quiere decir eso? Que si león se comía una oveja, el pastor tenía que matar a la oveja, matar al león, abrirle el hocico, meter la mano y sacar la punta de una oreja y 2 piernitas como evidencia que él hizo todo lo que pudo para salvar a su oveja. Estimados pastores, tenemos un trabajo excelente nosotros, de cuidar, de alimentar, de predicar la palabra, de animar a los hermanos, de nutrirlos, de guiarlos, de llevarlos, de que quieran venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, por más dura que sea, pero saben que está saliendo del corazón de un pastor que los ama con todo el corazón y que quiere solamente el bien para ellos. Hermanos, quiero hacer una oración. Yo sé que aquí puede haber personas que han tenido conflictos con otras ovejitas y no han podido comer. Que Dios sane eso. Que las aguas en su vida han sido turbulentas y el arroyo va creciente y usted no puede ni tomar agua. Hace tiempo tal vez que no se quebranta, que no hable lenguas, que no solloza delante de Dios. O hay alguien aquí que está pasando por ese proceso del valle de muerte, de sombra de muerte. Es un proceso, hermanos. El otro día, el viernes pasado, hubo un velorio, funeral con el papá y 2 hijas que murieron de este COVID-19. Y hablé con el hijo que vive todavía. Me dijo, qué dolor tan agudo ver 3 ataúdes, seguir a 3 carrozas. Estoy pasando por el valle de sombra de muerte. Tal vez algunos de ustedes están pasando por problemas en la iglesia, en su ministerio, en su familia. Otros están en necesidad de ser restaurados y nadie sabe, ni tu pastor ni tu cónyuge, pero tú conoces tu corazón y has estado con las patitas para arriba por algún tiempo ya. No clamas al pastor, pero clama con angustia, clama con toda tu alma y Él viene. Y tal vez alguien está pasando por un quebrantamiento. Quiero decirte que tu pastor está ahí contigo, que nunca te ha dejado ni jamás te dejará. Señor Jesús, yo veo cuadros en esta pantalla, pero tú ves corazones. Tú sabes y conoces la situación de cada persona aquí. Desde los pastores hasta los miembros, porque nosotros también lloramos, también sufrimos, también tú eres nuestro pastor. Yo te pido que extiendas tu mano de sanidad y restaura, Señor, aquellos corazones que están necesitados. Muchas veces, así como traemos el cubrebocas, Señor, traemos máscaras, porque no queremos revelar a nadie lo que realmente está pasando en nuestro corazón. Lo abrazamos, Señor, lo sufrimos. Pero yo necesito que me abraces, pastor. Yo necesito que me tomes en tus brazos. Yo necesito que me consueles y me confortes. Yo necesito saber que tú estás conmigo, aun si la neblina está gruesa.
Yo te necesito a ti. En el nombre de Jesús.